Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión ha salido en primera posición de forma clarísima y rotunda ganador en la encuesta que hacemos siempre los viernes, la estrategia Day Trading, entrar y salir en minutos, horas, con el 60% de los votos. En segunda posición, con algo menos de la mitad de los votos, la primera opción, la estrategia de Swing Trading, entrar y salir en días, semanas, y en última posición, con menos de la mitad de esta segunda opción, con 12% de los votos, estrategia de inversión a largo plazo, entrar y salir en meses, años. Entonces, tengo una buena noticia. Lo que os voy a explicar es una estrategia que la vamos a aplicar en Day Trading porque es lo que ha salido ganador, pero también la podéis aplicar perfectamente para Swing Trading o para inversión a largo plazo. Entonces, he estado testeando y probando muchísimo, haciendo mucho backtest, porque hay un parámetro que sé que os cuesta mucho, que es elegir la dirección, elegir si entráis alcistas, bajistas, si estáis duales, si entráis en un rango. Entonces, con la ayuda de un indicador, que es la media móvil, no es ningún secreto, he buscado lo óptimo que se asemeje lo máximo a cómo opero yo. Y hoy os voy a enseñar eso haciendo Day Trading. Entonces, si queréis que os mande saludos, ahora es el momento de escribir en el chat que si estáis en directo y os voy a saludar a todos. Y si ya estáis viendo el vídeo de forma en diferido, no pasa nada. Tenéis debajo los comentarios y podéis preguntar, opinar, decir lo que queráis, mandar saludos y yo contesto a todos los comentarios. Así que empiezo saludando a Yehan, que manda buenos días, aquí ya son buenas tardes, depende del país en el que estéis. Wilmer, que dice buenas también para ti, Wilmer. También tenemos a Jonathan Parra, que manda saludos para todos, pues saludos también para ti. A Kovac, que también dice hola, pues bienvenido Kovac. Max Studios, saludos a todos, saludos para ti. Marvin, saludos a todos desde Guatemala, saludos también para Marvin. Pues Mariano, que nos manda saludos, pues saludos también para Mariano. Y Kovac, que dice que saluda desde República Dominicana. Pues bienvenidos a todos. También tenemos a Princesa, que dice hola, buenas tardes, buena tarde, pues bienvenida. Y Cloud, que manda saludos desde Cancún, al igual que Antonio, que también nos saluda, pero en este caso desde Panamá. Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Y bien, vámonos al gráfico, porque lo prometido es deuda. Si os fijáis, tenemos el gráfico en limpio, como siempre, pero simplemente con un indicador. Este indicador, como podéis ver, es una media móvil, Moving Average. ¿Cómo está configurada? Pues de esta manera, 100 periodos y de forma exponencial. Importante que no sea ni simple, sino exponencial. Se aplica al cierre y, bueno, y al tema estético de color, ahí va a gustos. Yo recomiendo que sea un poco gruesa para que se vea mejor. Y ahora os voy a explicar cómo la utilizo, solo una, porque a veces he visto pues que os ayudáis de medias móviles, pero combináis dos o combináis tres. Aquí solo una media de 100 periodos y ya está. Mirad, cuando tenemos la media móvil, operamos, por ejemplo, en este periodo que está por encima, alcista. Y cuando cruza para abajo, bajista. Pero con un detalle. Las velas que están cruzadas no cuentan. Estas velas no estamos ni alcistas ni bajistas, no operamos. A partir de esta vela contamos 15 velas, la vela última que toca el nivel. Si veis con este indicador podemos ver, la vela número 15 es esta de aquí. A partir de esta vela de aquí ya podemos operar, por lo tanto, pues por aquí si había un nivel, esta alcista ya se puede tomar. Seguimos alcistas todo este periodo hasta que cruza. Cuando cruza dejamos de operar y a partir de aquí no operamos. Os lo voy a marcar para que lo veáis más claro. A partir de esta línea no operamos hasta que sale y
justamente la vela que sale, si os fijáis, es la última que conecta con el nivel, es esta, todo este periodo no operamos, y hasta que no han pasado 15 velas tampoco operamos, que sería esta vela blanca. Por lo tanto, hasta aquí. A partir de aquí ya empezaríamos a tomar entradas. La gran diferencia con lo que sería el método tradicional de buscar si estamos alcistas, bajistas o en rango, es que aquí en rango lo simplifico para no operar. ¿Cómo se puede no operar? Pues tomando menos entradas, pero ¿qué es lo que sucede? Que alguien me dirá, pero yo quiero las mismas entradas. Muy simple. Si por ejemplo sigues 4 pares de divisas, pues es tan simple como seguir 6 pares. Y entonces estarás tomando a final de año el mismo número de entradas, pero filtrando más, ¿no? Habrá periodos de tiempo, que a veces serán largos, en los que un par en concreto no lo estarás operando. Por lo demás, esto solo es posicionarnos, si vamos alcistas o si vamos bajistas. Es para elegir una dirección. Pero, aparte de la dirección, después ya se aplica la estrategia. ¿Y qué estrategia aplicamos? La de trampa. Entonces no vamos a operar la estrategia de trampa variante scalping. La vamos a operar pues sin utilizar la variante de scalping. Vamos a operarla normal. Así sirve, ya os he dicho, tanto para day trading como para swing trading como para largo plazo. El tema es que como ha ganado el day trading es en lo que nos vamos a centrar, ¿no? Así también yo veo pues qué temporalidades os gustan, y bueno, en esta encuesta que ha sido pues las 3 opciones, ya he visto que generalmente los suscriptores os interesa más el trading que la inversión, o sea, sois un porcentaje pequeño que os interesa invertir a largo plazo, y dentro del trading pues ya los porcentajes son un poco más altos de day trading, swing trading, pero os decantáis un poco más por el day trading, ¿no? La inversión intradía. Bien, pues por aquí estaríamos bajistas. Todo esto pues sería operar estas entradas bajistas, por aquí también estas entradas bajistas, y mientras no conecta el nivel, perfecto, o sea, vamos operando. Si os fijáis aquí, pues ha habido estas entradas, estas dos que han ido bien, y a la que conecta con el nivel volvemos a lo mismo. A partir de aquí no operamos. Cuando desconecta del nivel, que es esta vela de aquí, contamos 15 barras, que sería esta pequeñita de aquí, y a partir de esta pequeñita de aquí ya empezamos a operar. En este caso, al estar por encima de la media móvil, alcista. Cuando estábamos por debajo, bajistas, así de simple. Y bien, todo este periodo hemos ido alcistas hasta que vuelve a conectar. Ahora aquí ha desconectado, en esta es la primera vela que no está conectada, pues a partir de aquí, si nos hace pues 15 velas ya que no está conectado con la media móvil, empezaríamos otra vez a ir bajistas. Esto lógicamente os va a quitar entradas, ¿no? Si la media cuando se opera está en torno a 45 entradas anuales, si nos vamos a H4, lógicamente M15 no os digo el número, porque claro, M15, ¿en qué horario? ¿Cuándo operas? ¿3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas? ¿Cuántas horas al día te plantas delante del gráfico? ¿Y en qué horario? ¿En el de Londres, en el de Nueva York, en asiático? Pero bueno, en H4, que sería operando todo, salen 45 entradas anuales. Lógicamente, al operar de esta manera, pues aproximadamente te saldrán unas 30 en H4. Y eso se compensa, como ya te he explicado, pues añadiendo más mercados, y ahí lo tendrías solventado. Bien, voy a borrar todos los niveles, dejar el gráfico limpio y
ahora ya empezaremos operándolo. La estrategia de trampa. Si no conoces la estrategia de trampa, esto tiene fácil solución, porque hoy no voy a profundizar en todos los detalles de la estrategia, es un sistema más o menos simple, pero no se aprende en un directo de 1 hora, o de media hora, o de 15 o 45 minutos, o aunque estuviéramos 2 horas, 3 horas, o sea, no se aprende tan rápido. Por lo tanto, ahí lo que puedes hacer al acabar esta aula es ir a la academia de codigotrading.com. Os lo dejo en el chat en directo, también lo tendréis en pantalla cuando el vídeo ya acabemos el directo, quedará colgado. Y aquí tenéis el curso gratuito donde puedes pues aprender paso a paso lo que son los cimientos para alguien que parte totalmente de cero, y también pues aprender la estrategia de trampa. Entonces, si vamos aquí, veis, hay un curso de iniciación de 30 videolecciones y ahí puedes ir tomándolo. Lo último que estoy creando es el punto 6, que es totalmente abierto, es gratuito, que cada semana he colgado un vídeo, que son las estafas en el trading. Entonces, ya llevo 4 vídeos y este próximo miércoles ya saldrá la lección de los brokers. Y esta formación es muy interesante porque pues, os ayuda a no caer en estafas, tanto captación de dinero donde se os intenta hacer invertir, como promesas de rentabilidad estables y súper grandes, las estafas piramidales, tema de los brokers es el próximo vídeo, y después la suplantación de identidad. Si queréis acceder a esta formación donde también se explican las estafas, pues ya sabéis, os lo vuelvo a dejar aquí en pantalla, el link de la academia. Si estáis en el vídeo ya viéndolo a posteriori, si estáis en directo lo tenéis en el chat. Y vamos ya a empezar con el simulador. Voy a ver qué comentáis por ahí. A ver, ¿dónde me había quedado? Aquí. Tenemos a Tony que manda buenas tardes desde Andorra. Buenas tardes para Tony. Y también a AMCH que saluda desde Tenerife. Tenemos a Nicolás desde Tucumán, Argentina. Pues también saludos para todos los argentinos. Y bien, ahora mismo no estaríamos operando. A partir de este nivel necesitamos 15 velas. Mira, vuelve a conectar, por lo tanto volvemos a contar de 0 a partir de aquí. Vamos a ver si esto ya son 15 barras. No, veis que pone 11 barras. Esta trampa de aquí todavía no la podemos considerar. A ver, ahora parece que ya son 17, por lo tanto, en esta entrada sí que podemos entrar. Trazo el nivel de trampa y con el Fibonacci confirmo que todo cumple. Entonces, bueno, la estrategia, para los que ya la conocéis, es un nivel de soporte o resistencia. Si estamos por encima de la media móvil son soportes. Los soportes se trazan en los bajos. Puntos de pivot menor que, pues por aquí, aparte de este que veis, tendríamos este otro de aquí. Ahora se ha formado otro, que es este de aquí. Entonces, estos son niveles válidos, tanto por cambio de color, una vela entre dos colores opuestos, como extremos. Si os fijáis, esto son puntos que la vela anterior y posterior dejan libres. Pero este nivel y este, de momento, no son los que vamos a operar. Vamos a operar este de aquí. Entonces, número de velas, pues tienen que estar dentro de los parámetros del número de velas y lo está. La pillada entre el 105 y 150 lo está. La fuerza tiene fuerza en ambos lados. Por lo tanto, podemos tomar este punto de aquí como una entrada. Así de simple. ¿Cómo tomamos la entrada? Pues entramos a mercado. Compraríamos un riesgo pues, máximo del 2%. Si os sentís más cómodos con el 1, con el 0,5, ahí tenéis que ver en lo que estáis mejor, ¿no?
Y bien, vamos a poner el take profit en los cuerpos, que es donde intentamos entrar normalmente. Si se queda el stop muy cerca, entonces, porque aproximadamente al doble de distancia va el stop, sería un poco justo, y en este caso pues se podría ir un poco más lejos. Ya vamos al extremo por mecha, no por cuerpo, sino por mecha, que es aquí arriba. Y ahora podemos alejar. El stop lo hacemos al doble de distancia. Si os fijáis, esto es la entrada, el stop estaría por aquí y el doble de distancia es por esta zona. Si queda por debajo de la media móvil es ideal. Perfecto, ya tenemos la entrada. Si os fijáis, aquí hay un salto de bastante distancia. Eso es el spread, lo que se queda el broker. Estamos en el Standard & Poor's 500, SP500, y vamos a ver qué tal. Vale, nos ha dado profit, y lo que era una cuenta de 1000, ahora son 1006,91. El spread ha hecho que en lugar de ganar 10, ganemos 7, ¿no? 6,91, casi 7. ¿Por qué? Porque hemos calculado la distancia entre entrada y stop loss partiendo del punto de cierre de esta vela, que es la del gatillo de entrada. Pero claro, como le damos un poco al broker, pues nos ha afectado. Esto, lógicamente, esta distancia de spread, si en lugar de en M15, como estamos ahora, fuera una temporalidad pues mayor, pues no se notaría tanto, pero no pasa nada. Voy a ver si también apuntamos en un backtest, que hoy no lo había preparado, dadme un segundo. Backtest manual balance, ¿dónde se me abre? ¿En qué pantalla? Aquí. Perfecto, aquí tenemos un Excel de backtest. No lo voy a dejar todo el rato a la vista, simplemente anoto que estamos en 1006, solo no cojo los decimales, o sea, los números después de la coma, simplemente hasta aquí. Estamos de 1000 a 1006, hemos subido un 0,6%, y bueno, la cosa sigue alcista, ¿no? Ahora es muy simple, si nos basamos de esta manera es: todo este trozo era alcista, a la que se pone en este nivel no operamos, y a partir de que lleva pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 velas, a partir de aquí ya empezamos a operar alcista. Y vamos a ver si nos quiere dar más entradas en esta dirección alcista. Esto podría ser una entrada. Si os fijáis, este sería el nivel, y me diréis, ¿no hay cambio de color? No, porque hay dos tipos de gatillo de entrada. Para entrar alcista, cuando el precio está por encima de la media móvil, buscamos soportes y cambio de color de bajista a alcista, ¿no? Siempre de negro a blanco para entrar por encima de la media móvil. Aquí faltaría la vela blanca, pero es que hay otro tipo de gatillo, que es el de vela martillo. La vela martillo tiene que tener todo el cuerpo dentro del tercio superior. Si os fijáis, el 66 está en este nivel azul, que pone 66.667, y todo el cuerpo está dentro, no sobrepasa el nivel 66. Por lo tanto, sería una entrada por martillo. No conecta con la media móvil, si os fijáis la media móvil está un poco por debajo. Si estuviera conectando ya la descartaríamos, pero como no conecta la podemos tomar. Nos vamos a los cuerpos, que es el primer punto que intentamos, y ahora sí que tendremos en cuenta que la entrada en realidad será por aquí arriba, de tal manera que el doble de distancia pues es por aquí. Lo podéis medir, podéis utilizar el FIBO o contar pips y multiplicar o dividir los pips de distancia que hay entre la entrada y el stop, lo que queráis. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esta entrada. Ya con todo esto ya me voy a extremo, ya protejo hasta aquí, y mira, otro TP. No movía empate en realidad en esta vela de aquí, ya se hubiera podido ir a empate, no me fijé que superaba este punto dando un 1, 2 y ya se podía ir a empate.
Para mover a empate, si la entrada era aquí, el 1,2, lo que es el apoyo del 1,2, siempre tiene que quedar el punto bajo donde nace el 2 por encima de este, si estamos alcistas. Ahí ya se puede mover a empate. Si el 1,2 fuera así, y esta es la entrada al nivel rojo, no podemos ir a empate, como mucho aquí. Para ir a empate, el 1,2 ya tiene que estar encima del nivel de entrada. El nacimiento del segundo movimiento del 1,2, ¿eh? Espero que lo entendáis. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar. Saludos al Rincón del Guarentón, que nos saluda desde México. También Miguel Ángel, desde Puerto Rico. Saludos para Miguel Ángel. Nicolás dice, ¿cuándo entrar a comprar y a vender? Eso es lo que hoy estoy simplificando con un indicador. Entonces, para entrar a comprar tienes que estar por encima del nivel de la media móvil. Este nivel naranja se va pintando y no se mueve, es una media móvil. Entonces, si estás por encima, compras. Si estuviéramos por debajo de esta media móvil, vendemos. Y cuando el precio toca la media móvil, no se opera. Y a partir de que deja de tocar, a que se despega de la media móvil, si pasan 15 velas, a partir de ahí, si aquí han pasado 15 velas, ya podemos empezar a operar en la dirección que estamos, ¿no? Si está por debajo de la media móvil bajista, por encima alcista. No importa para nada la dirección de la media, no importa si está enfocando para arriba, enfocando para abajo, si está horizontal. Es una fórmula muy simplificada que he testeado mucho para ver pues, que funcione de la misma manera que veo yo generalmente el mercado. Lógicamente, puede haber en alguna entrada una pequeña discrepancia, pero se solventa sobre todo haciendo lo de dejar de operar, ¿no? En esos momentos complicados, y eso se solventa pues operando más pares, como ya os he dicho. Bien, si queréis hacer lo que estoy haciendo yo, ¿no? Que hemos empezado a operar y aquí, pues eso ya son varias horas, porque estamos en M15 y si os fijáis, esta entrada que hubiera durado 2 horas y algo, 2 horas y media aproximadamente, pues la hemos hecho en un par de minutos o menos. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues con el Forex Tester. Si queréis tener el Forex Tester, el software para entrenar, simular, hacer grandes backtests, que es imprescindible si alguien realmente quiere ir en serio en el mundo del trading, lo podéis tener en el link que os voy a dejar ahora. Es el mismo software que estoy utilizando. Os lo dejo en el chat, también en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado en la web, o sea en YouTube. Y aquí podéis adquirir el Forex Tester o bajarlo en versión demo. Si lo adquirís está por debajo del precio oficial, es un precio especial para los seguidores de Código Trading. No tenéis que demostrar que sois seguidores, simplemente yendo desde este link es suficiente. Si tenéis una versión anterior, el 1, el 2, el 3, el 4, queréis pasar a la última, pues aquí también tenéis para actualizar por debajo del precio oficial. Bien, estamos alcistas. A ver qué más decís antes de seguir. Saludos a Wendy, impecable dice Circo, gracias. Marcos, que son desde Costa Rica. Miguel del Río desde Bierzo. Tenemos a Luis, que nos saluda a todos, pues saludos para Luis. Y Wendy dice, si vendemos debajo de la media, ¿vendemos? ¿No perdemos? No, a ver, siempre se puede perder, tanto en compra como en venda, O sea, ahora estamos comprando, pero si el precio se va en contra, perderíamos. Cuando estemos por debajo de la media, si se cruza y se pone por debajo y vendemos, también se puede perder. No es que haya operaciones sin riesgo, en el mercado siempre hay riesgo. No sé si he entendido bien la duda, pero después Rincón del Guarentón dice, en el mercado funciona la estrategia. ¿Y en qué mercado? Estamos en SP500, Forex, o sea, todo lo que son divisas, acciones, índices, criptos, futuros, lo puedes aplicar. Lógicamente yo no he testeado todos los mercados habidos y por haber, pero sí que una muestra, o sea, sobre todo en divisas he testeado mucho, también he testeado en criptos, he testeado en índices,
en acciones importantes, algo de futuros. Entonces es cuestión de testear. Ahora estamos en el SP500, si no lo veis, sí, lo veis aquí, SPX500, M15. Aquí abajo sale, es que arriba lo tapo yo con mi imagen, solo veis una S y el inicio de la P. Vale, pues vamos a seguir. Si tenéis alguna duda, pues por los que estáis en directo podéis hacer. Elsa dice si el Forex Tester se puede usar en Mac. Pues a priori el software está hecho para Windows, pero hay maneras de usarlo en Mac. Hay muchas soluciones. La más profunda es tener una partición de disco donde tengas corriendo Windows, o incluso que cuando entres a tu Mac te diga ¿qué quieres, Windows o Mac? Y ahí tienes dos sistemas operativos. Y después hay emuladores donde tú abres un programa que dentro emula Windows y simplemente te abre el Forex Tester, pero el entorno en el que estás sigue siendo Mac. Hay muchas soluciones, pero el software es solo para Windows, pero que se puede tener para Mac, pues con muchas maneras de tenerlo, ¿no? Si no, podéis escribir a info@codigotrading.com y os mando la información. Vale, sigue la cosa súper alcista y en este punto hay un nivel y una trampa pequeña. El mínimo de velas es 4 para tomar una trampa. Si os fijáis, no ha tocado en ningún momento lo que es el nivel de media móvil. Y aquí tenemos la trampa. Lo que me hace dudar es el hecho de que puede estar quemada. Es otro parámetro del plan, de hecho sí que lo está, que consiste en que si conecta con el nivel 33 o el cuerpo supera el 50, solo hace falta que pase una de ambas cosas. Ya no operamos porque consideramos que la trampa ya se quemó, ya prácticamente ha llegado a TP. Por lo tanto, la descartamos. Hacemos pequeño el nivel, bueno, hubiera funcionado bien en este caso, pero nos regimos al plan y el plan pues no nos permitía operar. Vale, tenemos aquí otra posible entrada. Vamos a ver si esta cumple o no cumple. Todo el rato, si os fijáis, tenemos la media por aquí abajo, por lo tanto podemos entrar porque sigue la cosa claramente alcista. Aquí tenéis esta entrada entre 105 y 150 y entramos a mercado y seguimos comprando. Entonces ya se ve que los cuerpos serán incómodos, está muy cerca, nos vamos al extremo y al doble de distancia, pues el stop loss que coincide en esta zona de aquí, que hay este nivel. Si encaja con algo siempre es mejor, y ya borramos el Fibonacci. Vamos a ver cómo avanza. Mientras no cierre ningún cuerpo por debajo de aquí, aguantamos. Si cierra un cuerpo por debajo de aquí, movemos a empate. Perdón, que me olvidé en la operación 2 de apuntar. Estamos en 1014, ha subido un 1,4% la cuenta y ahora hay una operación viva, ¿no?, que se está perdiendo, que es este beneficio que pone aquí. Mira, nos ha respetado, ahora ya podemos reducir el riesgo a extremo y sí, mira, nos da otro alto y justo al dar ese alto hubiéramos podido mover a break-even, pero no ha sido necesario. Bueno, no nos ha dado tiempo porque ya justo ya tocó el take profit. Podemos apuntar esta nueva operación, 1021 euros. Van 3 operaciones. Bueno, la racha es buena porque al operar de esta manera que filtras los momentos de indecisión y siempre te colocas pues cuando la tendencia es clara, ¿no?, que ya descartas todos los momentos más de rango, de dualidad, pues estás entrando al final en las tendencias contundentes, ¿no? Vamos a ver, porque esto podría ser una trampa muy pequeña, pero igual es válida. Vamos a tomar medidas. Vemos que cumple la pillada entre el 105 y 50 y no se quema, ¿no? Toca el 50 pero no el 33, el tercio superior no lo toca. Por lo tanto, esta mini trampa se puede tomar y lo mismo. Pondríamos pues un take profit, bueno, partimos del stop loss mejor, porque
realmente es una trampa bastante incómoda y tendremos que hacer el stop loss primero para hacer un take profit a la mitad de distancia que quede flotando, ¿no? Ahí. Muy bien, pues aquí tenemos el take profit, el stop loss y vamos a ver. Vale, nos acaba de cerrar por debajo del extremo de la trampa. Por lo tanto, como cierra por debajo del nivel rojo, intentamos salir en empate. Ahora estamos perdiendo, bajamos el TP al punto de entrada, le damos un poquito de recorrido para cubrir la comisión y vamos ya a ver si nos deja salir en empate o no. Pues mira, casi nos fue ahí, pero como le di una distancia un poco grande, pues no nos sacó. Si le hubiera dado una distancia más comedida, hubiéramos salido en empate. Ahora ya es buscar el 50% entre la entrada y el stop loss. ¿Y por qué hago eso? Pues eso ya es para que si hay un cuerpo, no importan las mechas, un cuerpo, un cierre en realidad, por debajo de este nivel, que solo nos importa el cierre a cuerpos, pues saldríamos. No ha sido así, mira, una entrada que hubiera sido un empate ha acabado con un stop completo y eso significa que estamos en 1004, seguimos en beneficio, hemos empezado con 1000, seguimos ganando, pero lógicamente un stop grande. Ahora os voy a enseñar un detalle. Si esto lo hubiera apurado como toca, que es darle unos pips pero poquitos, mirad cómo nos acaba en empate y entonces estaríamos en 1021. Al no haber ajustado y rápido con lo que es la grabación, pues bueno, ha acabado en pérdida y lógicamente voy a ser fiel a la simulación y nos toca salir con esa pérdida y no pasa absolutamente nada. No es que al cumplir el plan siempre os va a salvar, Esto ha sido que casualmente aquí pues nos ha sacado justo y después se ha ido y ha hecho un velón muy grande. Era una trampa muy incómoda, muy extendida, muy pequeña, pero al final siempre habrá ganancias y pérdidas. Llevamos 4 operaciones y creo que ya están llevando ya media hora. Más que operar trampas infinitamente, lo interesante sería ver los cambios, ¿no? Vamos a ver si esto es simplemente ver la dirección tendencial, ¿no? Todo esto sería para entrar alcista, aquí también, y de momento como no conecta, esto también podría ser una posible entrada alcista. Ahora, a partir de que conecta con el nivel, ya no. Voy a centrarme un poco más en esta novedad, que es lo que he parametrizado de forma muy simple, más con un indicador que nos ayuda. Aquí, a partir de esta vela de aquí, si pasan 15 sin conectar, no, pero ya vuelve a conectar, todo esto no podemos operar. Ahora ya sí que han pasado unas cuantas velas, desde aquí hasta aquí van 12, no, conecta el nivel, volvemos a resetear. Todo esto no se opera. Hasta que no vuelva a trazar una línea roja, no operamos. Vale, ahora, como veis, también está cambiando la inclinación de la media móvil, que eso no es parámetro, o sea, da igual. Y si pasan 15 velas, que sería aquí, 15 velas justas, pues aquí tendríamos 15 velas en esta vela, justo la vela actual es la que ya podríamos operar y casualmente pues hay una trampa, ¿no? Pero todo este tramo no hubiéramos operado, todo esto alcista, aquí no operamos y aquí bajistas. Vamos a hacer una bajista, os he dicho que ya no operábamos, pero bueno, para que veáis que al posicionarnos bajista, para los que no dominéis tanto la estrategia, estamos por debajo de la media móvil, por lo tanto ahora ya no son soportes. Si os fijáis, aquí estábamos trazando soportes en los bajos, ahora son resistencias en los puntos altos, ¿no? Resistencias son niveles en altos, todo esto de aquí. El nivel de ahora es este de aquí y vamos a tomarla. Solo tomaremos esta bajista y
ponemos el stop, en los cuerpos la veo un poco justa, vamos a extremo y el stop loss al doble de distancia es por ahí. Me equivoqué al no poner venta, ahora ya he puesto que es venta al 2%, si os fijáis el software no te permite operar y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? A ver que esta línea estaba un poco inclinada, pero se han hecho como dos, bueno, da igual. Amplío un poco el zoom y vamos a ver. Vale, con todo esto podemos ir a extremo. ¿Por qué no vamos a empate? Si os fijáis os he dicho que cuando hace 1, 2, si el nacimiento del 2 está en zona de pérdidas, ¿no? Porque aquí hemos entrado bajista, por lo tanto esto es en pérdida, no se puede. Si el 1, 2 fuera así, que entonces sí que podríamos estar aquí. ¿De acuerdo? Ese es el parámetro y vamos a ver cómo evoluciona. Ahora, cuando da 1, 2, 3, como este tercero ya sí que deja el nivel libre, ya podemos empatar. Siempre tiene que estar el movimiento que nace, que no esté el stop a medio camino, sino ya por encima, ¿no? Y mira, ahí hemos tenido otro take profit. En este caso hemos ganado yendo a la baja, porque en el trading se puede ganar al alza o a la baja, y ahí nos recuperamos un poquito de la otra pérdida y volvemos a estar ahora con un 1,6% de beneficio, ¿no? 16, hemos llegado a ganar 21, pero en en las inversiones en bolsa, el trading, pues es así. O sea, para pasar una cuenta, a ver, que pongo pizarra en blanco, para pasar una cuenta de 1K a 2K, con el tiempo que sea necesario, meses, años, dependerá de muchas cosas, en general serán años, no pasarás de 1 a 2K en menos de un año, pero en varios años se puede duplicar, y para pasar lo ideal sería hacer así, ¿no? Una línea diagonal, pero eso no es realista. Al final el mercado te dará para ir de 1 a 2, pues así. Eso hace que la psicología de los traders sea mucho más dura, ¿no? Porque estos momentos que perdemos es como, ostras, aquí estaba en 21 de beneficio y aquí vuelvo a 4. Y después, para volver a 30, he tenido que pasar por 4 otra vez. Y después me pongo en 15 solo de beneficio para después acabar en 40, ¿no? Es como que siempre hay el yin y el yang, ¿no? Y se tiene que ser, pues, aguantar. Se tiene que ser muy duro como trader, con una psicología muy contundente. ¿Es posible, dice Miguel Ángel, operarla con un beneficio de 3 a 5? Estamos hablando de 3 a 5 horario, o sea, empezar a operar a las 3 hasta las 5 en M15, o sea, ahí necesitaría más información. Ah, vale, debajo ya has especificado, suerte que he mirado más abajo, y dices 1, 3, 1, 5, ¿no? 1, 3 o 1, 5. Esto que está comentando Miguel Ángel es el ratio, un ratio que para lo que asumimos de stop, imaginemos que el stop es el 1%, el TP está 3 veces más lejos, por lo tanto ganamos 3 veces más. Si el stop es del 1, aquí ganamos un 3%, ¿no? Y en el 1,5 lo mismo, pero si el stop es 1, ganamos 5 veces más, ¿no? Si aquí, por ejemplo, son 10 euros en una cuenta de 1000 el 1%, aquí con un TP son 50 que ganamos. Se puede. Te recomiendo que lo testes. Tanto el 1,3 como el 1,5 son puntos interesantes. El 1,5 es de los más óptimos de ratios grandes por backtest, o sea, al final es un punto 5,5 en realidad es el que las estadísticas me dan. ¿Los resultados de backtest son mejores en H4 que en M15? Sí, son algo mejores en H4 por número de operaciones, o sea, si uno opera 100 operaciones en H4, pues, G4 no, H4, pues es mejor que 100 operaciones en M15. La diferencia es que aunque aquí con 100, pues por ejemplo, subas la cuenta
el 8%, en cambio aquí solo las subas el 4%. El tema es que, bueno, con el periodo de tiempo que en H4 haces 100, pues en M15 puedes hacer más, ¿no? Por ejemplo, 200, y al final con 200 en M15, pues en lugar de 4 también estarías con el 8, ¿no? Ahí está el tema de que las operativas en temporalidades más bajas te permiten operar más, que en H4 también, porque en H4 puedes tener muchos mercados. En lugar de operar muchas operaciones en un solo mercado, como es una temporalidad de swing más lenta, puedes mirar muchos mercados, y al final pues cada uno tiene que encontrar dónde está cómodo. A ver, Princesa dice, ¿crees que sería mejor dejar correr las trampas congestionadas y dejar que descongestionen para retomar nuevamente? Congestionadas entiendo que es con poca fuerza. Sí, es una opción, igual que aquí, pues en todo este periodo, desde aquí hasta aquí no hemos operado, hasta que ya se posiciona en una tendencia confirmada, pues lo mismo puedes hacer con los momentos de congestión. Tony dice, está muy bien este filtro de la media móvil 100, facilita mucho las cosas. Me alegro, Tony. Esta cumple el 105. Sí, esta trampa parece que no, pero ya antes hemos puesto el FIBO. A ver, ahí. Si os borro esto lo veréis más fácilmente y veis que no es la vela que da entrada, es la pillada la que tiene, o sea, puede ser la anterior o dos antes, o sea, el gatillo y la pillada no tienen por qué ir alineados. Este mechazo hace que se quede entre 105 y 150 y por lo tanto es una entrada totalmente válida. Si en lugar de probar en el Forex Tester queréis probar en MetaTrader, lo podéis hacer tranquilamente. Os dejo aquí para abrir una cuenta demo en MetaTrader 4 o 5, el MetaTrader que queráis. Os dejo el chat para que podáis abrir y practicar. Ahí el mercado es en vivo y es un software totalmente gratuito, es una demo gratis. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Y aquí tenéis un vídeo donde yo lo voy haciendo con vosotros y aquí ya tenéis para abrir lo que es la cuenta demo. Y eso ya, si os interesa probar con el mercado en tiempo real, lógicamente, primero yo recomendaría empezar con un simulador, pero bueno, el que ya le interese probar un poquito qué tal se maneja en una demo, aunque sea simplemente para tener una impresión de qué tal se siente con el mercado en tiempo real, ahí lo puede hacer sin ningún problema. Bien, Jonathan dice, muy buenas Dave, gracias por el tiempo, gracias a ti, gracias a todos los asistentes a este directo y espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco mucho si le dais a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir si os gustan mis contenidos y a la campanita, y si queréis aprender trading, acceder a la página web codigotrading.com donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.